Marina. Acá estoy. Ahí está, Hola. hola Marina, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por atendernos hoy lunes, tan temprano, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Marina, contanos un poquito qué vieron ustedes en EcoGo respecto de la inflación del mes de septiembre, que ya cerró el viernes pasado. ¿7.3 puede ser? No, 7.3 nos da alimentos. Okay, el nivel general nos dio 6.7 el último relevamiento de la cuarta semana del mes, y ahora con el que vamos a sacar esta semana, con el cierre del mes, estamos en 6.8. Estás casi en 7, son 3 meses seguidos de inflación corriendo casi el 7 mensual. 6.74, 7 y 6.8. Sí. Bueno, eso nos envía a una inflación anual de 80, 90. No, mira, si la inflación, 7 mensual corre un ritmo anualizado del 125%. Uf. Como vos tenés los primeros meses, que la inflación corría los primer mes al 4, después se colocó del 5/6% mensual, y en los últimos 3 meses al 7, si la inflación bajara el 6, el último trimestre del año, la inflación estaría en 100. Si la inflación se mantiene en 7, estaría algo arriba del 100. O sea, estás cambiando de régimen inflacionario a una velocidad inusitada. Nosotros éramos de las consultoras que teníamos la proyección de inflación más alta. Desde principios de año estábamos en la zona de 60, y te diría que desde mediados de año para acá fuimos pasando de 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, de 90 a 100. O sea, va demasiado rápido esa aceleración. Parte tuvo que ver con, la situación, no sé qué adjetivo usar, del gobierno, cuando Cristina le pasaba la lapicera a Alberto se la devolvía a Cristina, en el medio volteabas ministros, y sobre todo la detonación del mercado de bonos el 8 de junio pasado, donde la brecha cambiaria llegó a 350, pero cada vez, y al dólar marginal, pero cada vez que el dólar se te escapa, cambias de régimen inflacionario. Y bueno, todavía te faltan muchos meses al cambio electoral, más a un ordenamiento de la política, pero con un programa económico que por ahora, hay que ver, si hay cambios, si esto que empieza a aparecer, esta verbalización de un programa de estabilización, por ahora no hay indicios, pero con lo que estás haciendo, lo que estás es de alguna forma usando la inflación para cerrar las cuentas fiscales, y al mismo tiempo estás indexando toda la economía a una tasa de inflación que corre muy rápido. Entonces el dólar corre al 6,5% mensual, la tasa de interés al 6,3 o 6,4% mensual, y ahora vienen las paritarias, que las que se cerraron en la última semana, son 4, están con aumentos mensuales en torno al 10% mensual, son 4 meses, o sea, no es que es el ritmo anual de aumentos. Pero bueno, la pregunta es qué es lo que pasa cuando se terminan esos 4 meses. O sea, estás, de alguna forma, acostumbrándote a un ritmo cada vez más alto, con contratos cada vez más cortos, y con subas significativas. Sí. Acá estaba Willy Marina. Hola Marina, hola Marina, un beso grande, ¿cómo estás? Igualmente, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo ves que sigue la política cambiaria, no? Hay ahora una gran expectativa, se acabó el dólar soja. Sergio Massa anuncia aparentemente que va a haber un nuevo régimen también para importaciones, que se supone que va a eventualmente seguir siendo restrictivo. Se habla, digamos, de la posibilidad, o hay una versión hoy publicada en Clarín, de que eventualmente se podría ir a un esquema para licitar precio de dólar eventualmente para nuevos productos. Yo pienso en el trigo, que por ahí viene ahora en noviembre, diciembre. ¿Cómo crees que sigue esto, Marina? Lo que queda claro es que no tenés dólares suficientes para transitar, los 11 meses que te quedan a las PASO si las hubiera, o los 14 meses que te quedan hasta el cambio de gobierno, teniendo en cuenta los vencimientos que tenés el año que viene, 2.000 millones de dólares de deuda con privados, y después tenés 3.600 millones de deuda neta con el fondo, y te quedan 2.800 millones de dólares con organismos que eventualmente, más a lo que te dice es, podríamos conseguir un financiamiento sobre eso, y no estoy poniendo ni la deuda de las empresas, ni la deuda de las provincias, ni la deuda comercial, y ahí voy a tu pregunta, que es la que está subiendo muy rápido en los últimos meses, cuando no pude cerrar el grifo de importación,
pero sí cerré el grifo de los pagos a los importadores. Y si vos mirás, salió el viernes pasado el comunicado del MULC, del informe cambiario del Banco Central, y lo comparás con el informe de comercio del mes de agosto, la deuda comercial subió más de 2.000 millones de dólares en un mes, y acumula en lo que va del año casi 10.000 millones de dólares. Entonces lo que digo, te faltan dólares, o sea, a la Argentina le faltan dólares al Banco Central, y te faltan dólares en términos de flujo para el nivel de importaciones que tiene la economía, incluyendo dentro de ese nivel de importaciones los 750 millones de dólares por turismo que se gastan todos los meses. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? Lo que hiciste el mes pasado fue, dijiste, bueno, pago 200 a la soja y me liquidaron ¿no? casi 8.000 millones de dólares, de los cuales compré, ¿no? 7.600 millones de dólares, de los cuales compré 5.000. Pero de esos 5.000 que compré, una parte se la pagué al fondo que me lo va a devolver, otra parte se la pagué a los organismos que me la van a devolver. O sea, estoy de alguna forma tratando de manejar esa caja. Ese dólar soja, lo que me liquidaron en septiembre, en octubre no va a estar. O sea, en octubre yo sé que voy a tener menos retenciones por soja, desde el lado fiscal, y también sé que el Banco Central no va a comprar ese ritmo, va a comprar menos que lo que venía comprando hasta agosto. Y del otro lado tengo que frenar. Bueno, ¿cómo freno? Y ahí se están rascando la cabeza. O sea, ahí es donde empiezan todas las operaciones que van haciendo para ir tanteando por dónde van. Bueno, régimen de importación. Vamos a decir que vamos a importar solamente lo necesario. Bueno, ¿qué es lo necesario? Yo lo que digo es, vos no podés, cuando vos tenés un esquema de represión financiera, como el que tenés, vos tenés brechas, ¿no? Tenés una brecha de tipo de cambio, un tipo de cambio oficial en 145 pesos, un tipo de cambio marginal arriba de 300. Tenés una brecha de tasa de interés, una tasa de interés de dólares en la Argentina arriba del 40% en dólares, y una tasa de pesos que hoy está acercándose a la inflación, pero todavía corre por detrás de la inflación, o sea, es negativa contra la inflación y negativa contra el movimiento del dólar, que corre casi con la inflación. Y después tenés una brecha de precios, tenés precios cuidados en la economía y tenés precios descuidados. El juego de este gobierno fue, si querés de gobierno, digamos, el juego de la política, o sea, para el sector privado fue, tomo pesos baratos en la economía, compro dólares baratos al Banco Central, y si puedo vender en el mercado de precios descuidados, soy Gardel. O sea, fue un juego, si querés, muy fructífero desde el punto de vista del sector privado. Ahora se acabó porque no tenés dólares suficientes, entonces tengo que restringir. ¿A quién restrinjo? ¿Cómo restrinjo? Bueno, viene un esquema, se supone, de administración de comercio, esto que llaman las CIMIS, estas nuevas CIMIS, donde dicen, bueno, no vas a tener que ir al Banco Central, a la Secretaría de Industria y a la FIP. Una vez que consigas la autorización vas a conseguir los dólares, pero bueno, ponen la cola a todos los importadores y deciden cuáles son los productos que son más importantes que otros, los insumos, ponele, bueno, los bienes de capital, y después cómo fijas precios del otro lado. O sea, ese esquema lo tuviste en 2015, es, si querés, es regresivo, pero además obviamente tiene ganadores y perdedores. Sí, claro. Pero bueno, algún esquema de administración tenés que tener cuando tenés un precio que vale el doble que el otro. O sea, todo el mundo quiere ir al precio barato. Entonces, eso se supone que está, vamos a ver cómo funciona. Del otro lado viene el tema del dólar turista, probablemente algo hagan con el dólar turista, de nuevo, no te alcanza para las necesidades de dólares que tenés el próximo año. O sea, vos tenés que cortar importaciones de la zona de 8.000 millones de dólares que tuviste en los últimos 3 meses a la zona de 5.400 para poder conseguir los dólares que necesitas el año que viene, teniendo en cuenta que estás en un mundo donde los precios de exportación están cayendo, o sea, no van a ser los mismos que el promedio de este año, y que además las malas noticias son que hay una sequía que probablemente tus cantidades no sean las mismas. Bueno, ¿cómo regulás eso? Esa es la discusión. Por eso lo que empieza a aparecer la semana pasada, no sé qué es lo que hay o no, pero empieza a aparecer, si querés, desde el lado del gobierno, el concepto de programa de estabilización que incluya, para arrancar, un reacomodamiento de las variables nominales, o sea, el dólar, las tarifas. Bueno, por ahora no hay nada de eso, o sea, por ahora lo que hay es ir cerrando puertas. Eso nos lleva, obviamente, Marina, a mirar a la política, ¿no? Cuando decís, bueno, programa de estabilización, sí, ok. Pero nos damos vuelta y miramos la política. Lo que estamos encontrando hoy en día es el nacimiento de un nuevo conflicto dentro del gobierno entre la señora Kirchner y el ministro Massa. Eso por lo menos es lo que aparenta la situación, ¿no?
Eso es lo que aparenta la situación. Todavía, para los niveles de escalada del conflicto, por ahora, digamos, lo estás mirando en los tweets que siempre pueden escalar, sí, ¿no? Claro. En los próximos 5 minutos. Pero lo que queda claro es que, o sea, el punto es, el gobierno todavía tiene un horizonte larguísimo para poder administrar este esquema de escasez que tiene. Digo, no hay forma de tener rendimientos favorables como tuviste en otros entonces, esquemas. Digamos, pero Marina, el dólar soja, entonces ¿fue un éxito o fue un espejismo, digamos? Vos tuviste ya un esquema de dólar, acordate en el año 89, abril del 89. Yo siempre decía, no pasó. En abril del 89 pasó, en abril del 89, cuando se te había escapado el dólar financiero, le diste, tercero o cuarto esquema cambiario, le diste a los productores, a los exportadores, un dólar mix, que les permitía liquidar un 20% al tipo de cambio más alto. Como el financiero se te estaba escapando, el dólar de exportación quedó por encima del dólar de importación y durante un mes compraste dólares. Todos los dólares que te entraron por una ventanilla salieron por la otra. O sea, no es un esquema duradero. Todos los esquemas de administración que pones, bueno, digo, comprar caro para vender barato no es un esquema que te funcione. Es lo que estás haciendo. Entonces, transitoriamente durante septiembre todos respiraron porque las reservas del Banco Central, que eran no llegaron a ser negativas, pero eran casi negativas, depende cómo las contabilizabas. En agosto, volvieron a recuperarse. Ahora debería venir esta semana el desembolso del Fondo Monetario de 3.800 millones de dólares, o sea, vuelven a subir. Pero insisto, te quedan muchos meses hasta el cambio de gobierno y al mismo tiempo tenés un horizonte que es muy corto, cada vez más corto para tomar decisiones, y las decisiones que requerís en el contexto actual requieren algún grado de continuidad. Entonces la principal válvula de ajuste, ¿no?, de esto es la brecha cambiaria, y detrás de la brecha cambiaria yo lo que digo es el mercado de pesos, que hoy está suturado, ¿no? O sea, está reparada el agujero que se te abrió el 8 de junio, que fue, si querés, el principal causante de que la brecha cambiaria pasara de 210 pesos a 350, ¿no? El dólar marginal hoy está algo arriba de 300, pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con esas, ¿no? Yo lo que digo es, la Argentina tiene 3 síntomas: la inflación corriendo el 7 mensual, la violenta dispersión de precios relativos que tenés, o sea, precios de bienes que son muy caros y de servicios muy baratos, y la brecha. Ahora, detrás de los 3 síntomas, lo que tenés es un balance del Banco Central, al cual le sobran muchos pesos en la economía, y le están sobrando cada vez más pesos, porque pagaste más caro la soja de lo que vendiste los dólares después, porque la tasa de interés te está creando pesos a un ritmo cada vez más alto. Y del otro lado, las reservas, no vas a terminar de acumular reservas, a menos que te generes una caída violenta en las importaciones, que requiere una caída en el nivel de actividad. O sea, no hay forma de transitar el próximo año, en forma ordenado, con rendimientos, con un esquema favorable para la política, que la verdad que lo que supo hacer siempre en los años electorales fue pisar el tipo de cambio. Pisabas el tipo de cambio, mejorabas un poco los ingresos, mejorabas un poco el consumo y llegabas a las elecciones con la economía reactivada. 2011 fue un éxito, o sea, fue un desastre macroeconómico, subiste el salario en dólares 50%, reventaste el esquema macroeconómico, pero el éxito político fue que Cristina ganó con el 54% de los votos. Claro. Nunca más pudiste hacer eso. O sea, después todos los intentos de atrasar el tipo de cambio siempre terminaron, con muchos menos impactos favorables en la economía de cortísimo plazo. El año pasado, si querés acordate, el dólar lo moviste al 1% por mes, la inflación iba al 4% por mes, 3,5%, 4% por mes, perdiste la elección. Ahora, hoy la inflación corre al 7%. Y el dólar corre al 6,5%. Si yo quiero pisar el dólar para llegar mejorando los ingresos de la gente, ¿no? A la elección, la verdad que el problema que tengo es que se me van a desbarajustar todo el resto de las variables. O sea, necesito urgente un programa, no el gobierno, la Argentina lo necesita, pero a tu pregunta de cómo hacemos para tener ese programa en un contexto donde, este gobierno tripartito no se termina de poner de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo se transitan estos meses? Sobre todo cuando no hay ninguna chance de cooperación entre el gobierno actual, que quiere patearle la pelota al que viene, y el que viene, que la verdad que lo que quiere es
no te da una herencia sintomática como tuviste en 2015. O sea, vas a un escenario complejo. Marina, gracias por esta reflexión tan interesante. Te mandamos todos un beso y gracias por todo. No, gracias. Adiós. Marina Dal Poyetto, aquí en CNN Radio.